Hola a todas y todos, vamos a continuar con las grabaciones del curso de Historia del Pensamiento Económico de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Talca, en esta clase número 3. Y bueno, en la clase anterior abarcamos más de 1000 años, ¿no es cierto? Con todo lo que era el pensamiento antiguo, principalmente los griegos, ¿no es cierto? Vimos el pensamiento medieval, la revolución de Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, al retomar Aristóteles, y finalmente estos panfleteros que eran los mercantilistas, ¿no es cierto?, que era el pensamiento económico, no era una teoría estructurada, pero era básicamente el ideario económico, por decirlo así, que guiaba a los imperios del siglo XV-XVI. ¿Ya? Ahora vamos a ver la formación de un pensamiento económico más avanzado. Vamos a ver la primera escuela incluso de pensamiento económico, vamos a ver pensadores que ya empiezan a separar, ¿no es cierto?, la economía del resto de las ciencias, y en general en esta clase vamos a preparar las bases para decir cómo es que Adam Smith llegó a su revolución del pensamiento económico a mediados del siglo XVIII, y para eso vamos a ver todos los antecedentes del pensamiento de Adam Smith. Bueno, ¿qué ocurría en el siglo XVI y XVII? ¿No es cierto? Los siglos antes de Adam Smith. Estamos hablando de lo que se llama la época moderna, ¿no es cierto? Y lo que se conoce como el Renacimiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que fue el Renacimiento? Fue un periodo en que se termina este predominio eclesiástico de la Edad Media, esta época, ¿no es cierto?, de pocos avances científicos, de poco comercio, de una sociedad bastante estructurada, feudalista, ¿no es cierto?, viviendo en feudos, y muy poco dinámica, comienza a ser una sociedad más dinámica que ya empieza a parecerse nuevamente a las sociedades que tenemos hoy en día, ¿no? Da para mucho, ¿no es cierto?, hablar sobre el Renacimiento. Les recomiendo buscar al respecto, ver todo, por ejemplo, las creaciones del arte, las creaciones también científicas, la revolución científica que se vivió en la época, y es particularmente esta revolución científica en la que nos vamos a enfocar porque si bien se centró en las ciencias naturales, digamos, en la física, en la astronomía, el método que se desarrolló influye también en los pensadores sociales y en lo que va a ser el pensamiento económico de la época. ¿Ya? Aquí estamos hablando del Renacimiento. Básicamente dejamos de lado a Dios y a la estructura de la iglesia eclesiástica como el predominante, y se vuelve a pensar en el ser humano como el centro de lo que mueve al mundo. ¿Ya? Antes el ser humano era simplemente algo que estaba guiado por fuerzas superiores, divinas. Ahora no, se vuelve, ¿no es cierto?, a creer en la capacidad del hombre de crear, de imaginar, de construir, y eso también se va reflejando en la ciencia, ¿ya? Por supuesto, la gran revolución científica de Copérnico, Galileo, Newton, ¿no es cierto?, que sentaron las bases. Bueno, imagínense la gran revolución de pasar a pensar de que el centro era, que la Tierra era el centro del universo, a darse cuenta de que no, de que la Tierra giraba alrededor del Sol y que no era para nada el centro del universo. Eso generó una gran hecatombe, ¿no es cierto?, intelectual, y removió los fundamentos del pensamiento para crear un pensamiento nuevo. Y una de las cosas que ocurre es que se genera algo muy parecido al método científico que tenemos hoy en día, ¿ya?, que se basa en la experimentación, y, muy importante, se da un cambio hacia el pensamiento inductivista por sobre el pensamiento deductivo que había predominado en la Edad Media. Vamos a hablar después qué significa eso. Esto, si bien se dio primeramente en las ciencias naturales, posteriormente también se da en las ciencias sociales con lo que se denomina el empirismo. ¿Ya? El empirismo es básicamente llevar el método científico, ¿no es cierto?, de la observación, la experimentación, para inferir leyes que se apliquen universalmente, que fue el método, por ejemplo, que desarrolló Newton o Galileo, llevarlo a las ciencias sociales. ¿Ya? Esto ocurre con algunos años de rezago, con casi 2 siglos de rezago incluso, y es lo que los cientistas políticos, los filósofos políticos de la época como Thomas Hobbes y John Locke
inician, ¿ya? Esa es la revolución de pensamiento que nos va a llevar a la nueva construcción del pensamiento económico, ¿ya? ¿Y qué es lo que era este empirismo? Era justamente utilizar esta visión, ¿no es cierto?, de la mecánica newtoniana llevada a las personas, al pensamiento humano, y acá a través de Thomas Hobbes, ¿no?, se define la idea del contrato social, ¿ya? El contrato social es lo que nos une como sociedad, y es fundamental porque ese contrato social no solamente define, ¿no es cierto?, la política, sino que define muchos aspectos de la sociedad, incluida la economía, ¿ya? En parte, ahora que estamos en debate si va a haber o no va a haber una nueva constitución, es un poco renovar nuestro contrato social, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más de qué se trata eso, pero es un concepto fundamental para entender el pensamiento de las ciencias sociales de los últimos 500 años, básicamente. Bueno, entonces vamos a hacer el primer box de este video, ¿no es cierto?, con un concepto fundamental para entender cómo funciona la ciencia, ¿no? Más allá de la economía, cómo funcionan tanto las ciencias naturales, sociales, ¿no es cierto? Y dentro de eso, por supuesto, tratar de entender cómo es la economía. ¿Y qué es la distinción entre el pensamiento inductivista y deductivista, ¿ya? Yo les decía que la gran revolución del siglo XVI fue justamente tener un método de pensamiento, un método de razonamiento científico inductivista. ¿Qué es lo que era primeramente el método deductivo? ¿Ya? El método deductivo es básicamente un método que va de lo general a lo particular y que era el método clásico griego, sobre todo aristotélico, ¿no es cierto? Y también el método de la Edad Media de los escolastas, ¿no es cierto?, que seguían el dogma cristiano. Entonces, por ejemplo, en el caso de los escolastas, lo general era que Dios, ¿no es cierto?, regía el mundo, y ellos decían, ok, dado que Dios rige el mundo, Dios es bueno, entonces, por lo tanto, todo lo que ocurre tiene que ser con algún fin bueno, ¿no es cierto? Esa sería una forma de razonar muy deductivista de la forma antigua. Los griegos no eran necesariamente religiosos, ¿no? Sí, por ejemplo, Aristóteles hablaba de la sustancia, hablaba de una cierta teología, de algo que había más allá, no necesariamente de Dios o dioses, pero que había algo que explicaba cómo se movía el mundo, y esa premisa, ¿no es cierto?, era lo que estaba por sobre el resto del pensamiento. Eran en premisas filosóficas que tenían ellos. Entonces eso se expresa en un clásico silogismo griego en que ellos tenían un concepto que era universal, por ejemplo, decir todos los seres humanos son mortales. Premisa número 2, Sócrates es un humano, ¿sí? Y dado que Sócrates es un humano y todos los seres humanos son mortales, ergo, por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿ya? Eso es pensamiento deductivo, ir de lo general a lo particular. Eso sin embargo, se contrapone con el pensamiento científico que empieza a desarrollarse en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque el pensamiento científico, el que ocupamos principalmente hoy en día, se basa en la observación y particularmente en la experimentación, ¿ya? Cuando uno experimenta, no está yendo de lo general, está yendo a lo particular, ¿ya? Si uno hace un experimento en un laboratorio, o si uno, por ejemplo, quiere ver cómo funciona un tipo de política y hace alguna metodología para evaluar esa política, uno está viendo algo muy particular, ¿ya? O está observando algo que ocurre. Y a través de esa observación, uno se hace una hipótesis, ¿no es cierto? Uno dice, ok, la observación a Newton le permitió ver de que la manzana caía del árbol, entonces su hipótesis fue la manzana cae porque hay una fuerza que la atrae hacia la Tierra y no la repele hacia arriba o no deja que se permanezca. Y después de mucha observación y que ver que todas las cosas caen y observar que en el universo también pareciese, en nuestro sistema solar, hay cosas que también pareciesen atraerse, él infiere una ley universal que es la ley de gravitación, ¿ya? Pero parte de lo particular, de una observación o de un experimento, a lo general. Esa es la base del método científico moderno. El proponente de esto, incluso antes de Newton, es un gran científico, ¿no?, Francis Bacon, que básicamente dice que fue el que terminó con la Edad Media, ¿no es cierto?, a través de este pensamiento inductivista, ¿no es cierto? Y esto se relaciona mucho con lo que yo les decía del Renacimiento como algo antropocéntrico, como una vuelta al hombre como centro, ¿no? ¿Por qué? Porque si el hombre es el centro, entonces el hombre tiene la capacidad de observar cosas particulares y que después se pueden llevar hacia lo general.
A diferencia de, por ejemplo, los dogmas cristianos, en que el hombre al no ser el centro y al ser el centro una deidad, había que partir de la generalidad de esa deidad para tratar de entender alguna cosa del hombre. ¿Ya? Esa es la gran diferencia y la gran tensión entre estas dos doctrinas de pensamiento. La verdad es que el pensamiento científico actual, ¿no?, es un poco una combinación de ambos, ¿no? No es que lo deductivo haya quedado en el pasado. Actualmente tenemos un poco una mezcla de ambos, pero el método científico que revolucionó, ¿no es cierto?, todo nuestro conocimiento a partir de Galileo, Newton y otros científicos. Esto se da justamente a través del empiricismo, ¿ya? De este empirismo y de la experimentación y la observación. Y vamos a ver que justamente William Petty y otros pensadores llevan esto a la economía. Como les decía, uno de los primeros en aplicar a las ciencias sociales este pensamiento empirista, este pensamiento inductivista, es Thomas Hobbes, ya en su obra que es revolucionaria y que hasta el día de hoy la estudiamos, que es el Leviatán, ¿ya? Y que es básicamente la definición de lo que son las ciencias políticas y la convivencia en sociedad. ¿Qué es lo que dice Hobbes? Dice, bueno, al vivir en sociedad, el hombre tiene que renunciar a parte de su libertad, ¿no es cierto? Si nosotros viviésemos de forma autárquica, ¿no es cierto?, con nuestra familia o nosotros solos, y haríamos lo que quisiéramos, ¿no es cierto?, no tendríamos leyes, no tendríamos que pagar impuestos, no tendríamos que respetar ninguna autoridad. Sin embargo, al poder estar juntos como sociedad, podemos generar, primero que todo, desde el punto de vista económico, más riqueza, ¿no es cierto? Podemos interactuar y generar riqueza. Pero más importante aún, que era el centro de Hobbes, podemos vivir en paz. ¿Por qué? Porque si los hombres no viven juntos y no tienen un contrato social que los guíe, al menos que era la propuesta de él y que no parece ser muy equivocada, la naturaleza humana lleva al conflicto, ¿ya? Y solamente a través de renunciar de parte de nuestra libertad para vivir en sociedad y ¿no es cierto?, estar dispuesto a, por ejemplo, que nos obliguen a pagar impuestos, que nos obliguen a seguir leyes, a través de eso podemos obtener la paz, ¿ya? Entonces nosotros estamos dispuestos a dar parte de nuestra libertad para vivir en paz. Y ese es el contrato social, es un contrato entre todos los miembros de una sociedad que dicen, ok, ¿cuánta de la libertad yo estoy dispuesto a dar para garantizar esta paz? Y, por otro lado, quien gobierne tiene que garantizar esa paz, ¿no es cierto? Esta carátula original esta portada original del libro es fantástica, ¿no? Porque representa lo que es la autoridad, ¿no? Bueno, es la época de los imperios todavía, ¿no es cierto? Entonces hay un emperador coronado, ¿no es cierto?, que tiene un cetro del poder, un báculo, pero fíjense que este emperador, que es un leviatán, ¿no es cierto?, es una fuerza poderosa, porque tienes una fuerza poderosa, decía Hobbes, para mantener la paz, no es un ser independiente. Si ven bien, ¿no es cierto?, está compuesto de miles de personas que están dentro. Entonces, básicamente lo que dice él es que las personas le entregan este báculo, pero se lo entregan para que él garantice la paz. Y la puede garantizar a través de la coerción. Por eso que tiene una espada, ¿no es cierto? Y es que son como las fuerzas de orden público, ¿no es cierto?, en las sociedades actuales. Tienen que existir para poder garantizar la paz, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber cierta coerción, pero si es que este mandatario no es capaz de garantizar la paz y el orden, Hobbes dice que el pueblo, ¿no es cierto?, puede agarrar este cetro y dárselo a otra persona, ¿no? Y si se fijan, este poder está por sobre instituciones, ¿no? Gobiernan un territorio y está por sobre instituciones. Y es básicamente este cetro, en cierta forma, representa este contrato social, ¿ya? Esta es la base de la teoría política moderna hasta el día de hoy. Entendemos la sociedad y por supuesto hay teorías mucho más elaboradas, pero esta es la base del entendimiento de las ciencias políticas modernas. Bueno, y desde Hobbes, ¿no es cierto?, vamos a pasar a uno que es
potencialmente el primer pensador económico científico declarado, ¿no es cierto? Y que empieza a generar esta transición desde el mercantilismo, desde esta visión tan pragmática y potencialmente equivocada, ¿no es cierto? Y poco científica, por supuesto, de la economía, a una visión mucho más, a un corpus mucho más poderoso, mucho más consistente científico dentro de la economía. Este es William Petty, ¿ya? Para entender un poco a William Petty, quizás es importante, primero que todo, entender un poco la situación política donde él se desenvolvía. Si bien es doctor médico, ¿no es cierto?, de formación, él fue un hombre muy político, siempre participó en causas políticas y además sirvió en la guerra, ¿no? En una guerra civil inglesa muy cruenta que se dio en el siglo XVII, ¿no es cierto? Y en que un famoso Oliver Cromwell le gana básicamente a los reyes ingleses y los obliga no a abdicar, no a irse, pero sí a ceder muchos de sus poderes, ¿ya? Entonces se genera uno de los primeros gobiernos civiles de la historia moderna. Y eso es súper importante porque vamos dejando de lado los monarcas absolutistas, que eran los que, ¿no es cierto?, seguían este modelo mercantilista, y empezamos a tener gobiernos más civiles, gobiernos que tienen que responder, ¿no es cierto?, ante un número de ciudadanos, que no era toda la sociedad, era un número de ciudadanos reducidos, pero era muy diferente a ser un gobernador absoluto, ¿no? Y por lo tanto tenían que empezar a gobernar con políticas que hicieran más sentido, y empieza a tener sentido, ¿no es cierto?, el generar teorías económicas que puedan sustentar la forma de gobernar, ¿ya? William Petty fue completamente influenciado por Hobbes, ya vimos sus ideas. Una de las cosas importantes de Hobbes que no mencioné es que toda esta teoría del contrato social que elabora se basa en ideas liberales, ¿ya? Él es uno de los primeros liberales, porque justamente él decía que este contrato social no es obligatorio, no es que te lo imponen, sino que las personas libremente optan por él. Esa es una de las gracias que tiene, y vamos a ver que esta forma de pensar, ¿no es cierto?, muy renacentista, de pensar a los individuos como agentes que toman decisiones libremente, va a ser algo que va a influenciar fuertemente posteriormente, bueno, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, a la economía y en particular al modelo económico que propone Adam Smith, ¿ya? William Petty era de formación doctor, ¿ya? Así que muchas de las analogías de medicina que ocupamos hasta el día de hoy en economía vienen de él, ¿ya? Por ejemplo, él es en hablar en circulación de dinero. ¿Por qué uno habla de circulación de dinero? Él fue muy estudioso, ¿no es cierto?, de la economía monetaria, William Petty, y justamente lo relacionó con la circulación de la sangre. Él veía que el sistema monetario era muy parecido al funcionamiento de un cuerpo, ¿no? De hecho, decía algo así como: "Money is but the fat of the body politic, whereof too much doth often hidden its ability, as too little make it sick". ¿Qué dice él? Que el dinero, ¿no es cierto?, si hay demasiado, esta es una crítica al mercantilismo, ¿no? Acuérdense que el mercantilismo, que decía acumular y acumular oro, él decía, no, si hay demasiado oro, que era, ¿no es cierto?, el dinero que se ocupaba en la época, eso no le hace bien a la economía, genera inflación. Ya todavía él no ligaba directamente que esto genera inflación, pero se da cuenta que no le hacía bien a la economía. O si había muy poco oro, por supuesto, no se podían hacer las transacciones. Entonces él decía, es como el cuerpo, ¿no? Tiene que tener grasa para poder funcionar, pero si tiene mucha grasa no funciona bien. Esto es muy moderno, ¿no? O sea, él verdaderamente es un pensamiento, por eso se le llama el primer pensador económico científico, ¿no? Y desarrolla algo que se va a llamar, lo vamos a ver en detalle, la aritmética política. Entonces él empieza a asociar las ideas newtonianas, ¿no es cierto?, a asociarlas a el comportamiento de la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que era esta aritmética política, ¿no?, que hacía William Petty? Era básicamente tomar elementos empíricos, que era algo muy novedoso, ¿no es cierto?, para los problemas políticos y económicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, era uno de los primeros en ocupar datos. Esto es fundamental, ¿no? Habíamos dicho de que los mercantilistas algo aportaron al generar la contabilidad de las balanzas de pago, ¿no es cierto?, de las estadísticas macro de un país, de la contabilidad nacional, pero tenía muy pocos datos, ¿no? Y William Petty era obsesivo por tener datos, como un buen científico, ¿no? Tal como Newton, tal como Galileo, que medían a qué velocidad caían los objetos, etc. William Petty pensaba que esto era aplicable a la política y a la economía. Entonces fue
El primero en desarrollar estadísticas sociales y de comercio, hacer censos, hacer mediciones de producción agrícola, de productividad, ¿no es cierto? Está obsesionado por ver, ¿no es cierto?, cuál en Inglaterra tiene que ser la relación óptima entre trabajo y tierra, si es que había muy pocos trabajadores en el campo o había muy poca tierra, etcétera, midiendo obsesivamente cómo producía esto para generar políticas, ¿no? Que esto es algo muy de moda hoy en día, ¿no? Que necesitamos tener evidencia, saber cómo funcionan las políticas para poder evaluarlas. Eso, por supuesto, no se hacía antiguamente y esa es la gran revolución de William Petty con esta aritmética política. Como buen discípulo de Hobbes, ¿no es cierto?, y de los liberales, él decía que la influencia del Estado, por supuesto, tenía que haber influencia, él participaba en el Estado, pero que no tenía que interferir con la actividad económica. Y sobre todo, que después pues, es una de las obsesiones que llevan a Smith a desarrollar su modelo, es ir en contra de las concesiones monopólicas que se otorgaba en la época la corona inglesa. Y finalmente, como les adelantaba, también habló mucho sobre el dinero, fue uno de los pocos y de hecho hizo grandes avances al respecto, ¿no es cierto?, entender cómo funcionaba la macro y sobre todo la teoría monetaria, habló de la circulación de dinero. Y fue el que introduce el concepto de la velocidad de circulación, ¿ya? Si se acuerdan cuál es la teoría, ¿no es cierto?, monetaria actual, el concepto de velocidad de circulación es fundamental y esto fue algo introducido por Petty. Si bien no niega esta idea mercantilista de la balanza comercial positiva, y por eso es una transición, ¿no es cierto?, desde el mercantilismo a una economía más moderna. Él decía, no estaba obsesionado por acumular y acumular por sí, sino simplemente, y que es algo ya más moderno, decir de que esta balanza comercial positiva y la acumulación de riqueza tenía que ser un reflejo, ¿no es cierto?, de que aumentaba la producción y el empleo. Y como les decía, sí, si bien entendió muy bien la teoría monetaria, no alcanzó a ser, que es uno de los descubrimientos más increíbles, ¿no es cierto?, de la economía, algo que a usted les parece muy normal porque lo estudiaron en clases, pero que demoró muchos siglos en realizarse, que es entender de que efectivamente si había demasiado dinero, ¿no es cierto?, en la economía iba a haber inflación. Esto todavía no se entendía y por lo tanto no pudo hacer una crítica a los mercantilistas al respecto. Pero sin embargo, podemos considerar a William Petty quizás el primer pensador moderno económico y que lleva la transición desde el mercantilismo a una economía mucho más científica. Bueno, y teniendo como antecedente, ¿no es cierto?, estas revoluciones de pensamiento y científicas, tanto en las ciencias naturales como sociales que ocurren en el siglo XVI y XVII, llegamos al siglo XVIII, ¿no es cierto?, que es el siglo de Adam Smith, y que es el siglo que se llama el siglo, en español tiene un nombre no tan emocionante, que se llama el siglo de la Ilustración, pero en inglés tiene un nombre muy bonito que se llama The Age of Enlightenment, ¿no? La edad de la iluminación, el siglo en que nos iluminamos, se nos prendió la ampolleta, diríamos actualmente, y que es toda una revolución filosófica, intelectual. Se habla del siglo de los filósofos, ¿no?, en que definitivamente se entra a una era en que la razón humana se explica todo, legitimita todo, ¿no es cierto? Esto se basa en tener al ser humano como el centro, pero no solamente al ser humano a través de su entendimiento intuitivo, sentimental, no, es la razón, es la era de la razón, ¿ya? Por eso también se llama la Ilustración. ¿Y qué ocurre en esta época de la razón? En esta época en que se dice que el pensamiento humano es básicamente la fuente de toda autoridad y legitimidad, se cuestionan, ¿cierto?, todas las bases de la sociedad hasta esa época. Hay una oposición ante al dogmatismo intelectual cristiano y por lo tanto se propone la separación de la Iglesia y del Estado. Hay un cuestionamiento a la legitimidad del poder de los monarcas, y no solamente los monarcas, sino que la aristocracia, vale decir, no solamente el rey, sino que todos los poderes tradicionales, y por lo tanto se busca el fin de la monarquía absoluta y también de los típicos títulos nobiliarios, en que muchas veces los dueños de la tierra eran simplemente por tener un título, dueños de la tierra sin trabajarla. Y ¿no es cierto?, el comienzo de lo que hablamos del liberalismo, la idea de la búsqueda de la libertad individual.
va a decir que haya cierta representación política y, ¿no es cierto?, surge el germen, podría decir, o la idea de la democracia, ¿no? La democracia era algo que no existía. Solamente en Suiza había democracia y en algunos otros lugares había algunas democracias locales, pero en general no existía democracia, ¿no es cierto? Había ciertos gobiernos civiles que convivían con los monarcas, como lo que ocurría en Inglaterra, ¿no es cierto?, que ya existía un parlamento desde el siglo XIV, creo que ya existía un parlamento, ¿no es cierto?, pero ahora se buscaba mucha mayor representación política como forma de representación de la libertad individual, y vamos a ver que toda esta revolución, por supuesto, también afectó al pensamiento económico. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre en esta ilustración, no es cierto? En esta ilustración hay dos corrientes principales de pensamiento, ¿no es cierto? Habíamos visto el empirismo de Hobbes y Locke, ¿no es cierto? Que es básicamente llevar la experimentación científica de Newton, de Galileo, a las ciencias sociales, pero también hay una vuelta, ¿no es cierto?, a pensar el método deductivo, ya no de forma religiosa como ocurría anteriormente, sino que es a través de la revolución del pensamiento de Descartes, en que también no deja de lado, ¿no es cierto?, que no solamente es la experimentación y la observación lo importante, sino que hay preceptos, un poco volviendo a la filosofía griega, ¿no es cierto?, humanos que son superiores, que son internos al ser humano, pero que son superiores y que permiten, a través del pensamiento deductivo, hacer ciencia, ¿ya? Hay también una tensión entre estas dos formas. El pensamiento, el método científico, ¿no es cierto?, es más inductivo, pero como les decía, en el diálogo entre estas dos tendencias se genera el método científico actual, ¿no es cierto?, que tiene un poco de las dos. Y justamente el empirismo, ¿no?, esta corriente originada por Hobbes y Locke, la que va a llevar a la fundación de la ciencia económica moderna, ¿no es cierto?, de la ciencia moderna, a través, vamos a verlo después, de David Hume, que fue uno de los grandes maestros, ¿no es cierto?, de Adam Smith y uno de los grandes representantes de esta corriente empirista, y una de las corrientes intelectuales, ¿no es cierto?, destacadas que ocurre, como decíamos, en esta época de Ilustración, también basado en parte en el pensamiento de Hobbes y Locke, es el liberalismo. ¿Ya? Y el liberalismo es un concepto que hasta el día de hoy es muy relevante y muy importante, y que muchas veces no se entiende bien porque, por supuesto, quiere decir muchas cosas, así que vamos a ver qué es lo que significa el liberalismo. Bueno, el liberalismo, por supuesto, es más complejo de lo que podemos ver acá, pero como una introducción podemos hablar, ¿no es cierto?, que el liberalismo surge justamente con esta idea antropocéntrica, ¿no? Esta idea de que el hombre vuelve a ser el centro del mundo y no un ente divino o otro ente superior. Y eso también, el antropocentrismo hace una vuelta al hedonismo y a la búsqueda del placer individual o de la satisfacción, bienestar individual, ¿no es cierto?, que va a influenciar a las ciencias sociales. Y como habíamos dicho, la Ilustración, ¿no es cierto?, deja de lado el poder absoluto de la Iglesia, del monarca y de la aristocracia para una búsqueda de la libertad individual, ¿ya? Y ahí sí es como se fundan las bases del liberalismo. No es el Estado, no es la Iglesia el que me dice cómo tengo que comportarme, cómo actuar, cómo llevar a cabo, ¿no es cierto?, mis acciones económicas, eso lo decido yo. ¿Ya? Esa es como un poco la idea del liberalismo que surge con potencia en el siglo XVII y XVIII. ¿Ya? John Locke podría ser considerado quizás el padre del liberalismo, ¿no es cierto? ¿Qué decía él? All mankind being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possession. ¿No es cierto? Somos todos iguales, por lo tanto, tenemos todo el derecho nosotros de actuar de la forma que queramos. ¿Y cuál es el límite? Esto es algo que siempre se debate, pero en la práctica no es tan fácil de llevarlo a cabo. Bueno, mi libertad acaba cuando yo estoy influyendo en la libertad del otro, ¿no es cierto? Y por eso es que acá surge toda la idea de que nadie puede intervenir, ¿no es cierto?, en mis derechos de propiedad individuales. Sin embargo, si mis derechos de propiedad individuales afectan a otra persona o afectan a la sociedad, quizás sí se podría revisar, ¿ya? Ese es uno de los grandes debates liberales que lo vamos a ver que otros pensadores como John Stuart Mill y otros debaten, ¿no es cierto? Dicen sí, por supuesto hay que respetar la libertad individual y la propiedad individual, pero
hay que pensar primero en el bien común más que en la propiedad individual. Entonces, si bien todos estos pensadores son liberales y tienen la propiedad privada como base de el comportamiento social y económico, hay diferentes formas de entender cuál es el límite de esa propiedad privada, ¿ya? Entonces, pero sí, lo que es fundamental, ¿no es cierto? Todos los liberales dicen de que la libertad del individuo no se puede tocar hasta el punto en que dañe a los otros o dañe a la sociedad, ¿no es cierto? Y ahí es cuando introduce este concepto John Locke, que se ocupa hasta el día de hoy, no tiene una muy buena traducción al español, así que lo digo en inglés, que es el rule of law, ¿ya? El Estado no puede romper su contrato social, ¿ya? En que los derechos sociales y la libertad individual son garantizados, ¿ya? Y si lo hace, si es que este Estado rompe ¿no es cierto?, contrato social, incluyendo violación a los derechos privados, según Locke, ¿no es cierto?, la sociedad tiene derecho a deponer a ese gobierno, a irse en contra de ese gobierno. En lo económico, ¿qué significa lo liberal? Esto me imagino que lo han escuchado, pero por supuesto vale la pena repetirlo. ¿No es cierto? Comienza esta idea de que tiene que haber una mínima intervención del Estado. Los liberales extremos dicen que casi que no tendría que haber Estado, solamente en cosas muy pequeñas. Eso es un debate que lo vimos que en la antigua China ya existía y que sigue dándose hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y por supuesto que este liberalismo implica el fin de las políticas mercantilistas y de los monopolios estatales, ¿no? No puede haber mercantilismo, que es básicamente una imposición del gobierno central, sino que tiene que haber libertad de propiedad privada y, por supuesto, de intercambio, ¿no? Estos aranceles o estas prohibiciones de hacer comercio internacional que imponía el mercantilismo no se condicen con este liberalismo, ¿no es cierto? Hoy en día se ocupa mucho este concepto de neoliberalismo, ¿ya? Se usa y se abusa, yo diría, de este concepto. Lo voy a dejar un poco como tarea de la casa de ver qué es lo que es este neoliberalismo. Hoy en día se ocupa principalmente, ¿no es cierto?, a las políticas más liberales modernas, ¿no es cierto?, de libre mercado, de Estado mínimo, de mucho intercambio comercial libre, de preponderar, ¿no es cierto?, de que incluso los servicios sociales los entreguen los privados por sobre el Estado, pero un concepto bastante manoseado esto de neoliberal, ¿ya? Pero para entender qué significa, vamos a volver sobre ese concepto después, importante primero entender, al menos tener la idea básica de qué significa esto de los liberales, de ser liberal. Bueno, y ahora vamos directamente a las grandes influencias directas, ¿no? De Adam Smith, a las que él conoció de primera fuente. Y quizás la más grande influencia fue David Hume, ¿ya? ¿Quién fue David Hume? David Hume fue uno de los grandes representantes de la Ilustración escocesa, ¿no? Hablábamos de que este siglo XVIII fue el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, y en Escocia, que Adam Smith era escocés, ¿no es cierto?, llega un poco más tardío la Ilustración, ¿ya? Las ciudades escocesas, Edimburgo, eran un poco alejadas, ¿no es cierto?, de los centros intelectuales europeos, de Londres, de París. Llega un poco tardío la Ilustración, pero tiene grandes representantes, por supuesto Adam Smith y sobre todo David Hume, que es uno de los filósofos más influyentes. Y de hecho un filósofo bastante excéntrico, ¿ya? Nunca tuvo una cátedra en la universidad. Él le gustaba ir haciendo giras, ¿no es cierto?, dando charlas públicas, escribía libros que eran académicos, pero que eran para público general, ¿no es cierto? Era bastante conocido entre el público, tenía un estilo de escritura muy abierto que la gente lo comprendía y le gustaba estar cercano a la gente, le gustaba entender las problemáticas de la gente común, que es algo que va a influir también a Adam Smith, ¿no? Adam Smith era alguien súper preocupado porque el ciudadano común y sobre todo la gran cantidad de pobres que estaban empezando a ver en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no es cierto?, con la industrialización, de cómo mejorar la vida de estas personas. Y eso en parte lo toma, yo creo, de David Hume, que era muy cercano a las personas. Y esa cercanía era en parte también muy relevante para su pensamiento filosófico. Él decía, "Reason is and ought only to be the slave of passions". ¿Ya? Él se contrapone un poco a la idea esencial de la Ilustración,
de que la razón está por sobre todo y que el ser humano es el centro de todo a través de su razón, ¿ya? Él critica esto y dice, no, la razón es importante, es esencial, pero la razón es esclava, está supeditada a la pasión, a los sentimientos, ¿ya? Uno primero tiene que sentir algo para después racionalizarlo. Y eso lo aplicaba sobre todo a la moral, ¿ya? Él decía, no puede haber una ética que sea 100% racional si la gente no siente lo que está diciendo, ¿ya? Puede haber una ética perfecta, muy bien escrita, ¿no es cierto? Y muy racional, pero si yo no siento que lo que estoy haciendo está bien, no lo voy a llevar a cabo, ¿ya? Y eso, como yo siento que las cosas están bien si es que lo que yo estoy haciendo es moralmente adecuado, por ejemplo, de acuerdo a mis normas sociales, de acuerdo a mis normas de comportamiento. Entonces, David Hume hablaba de un ciudadano moral, pero que tenía sentimientos morales. Eso es súper clave y va a ser súper influyente en Adam Smith, de que había que sentir esta moralidad, ¿ya? Y estos ciudadanos morales eran adeptos a las buenas formas, al buen tratamiento, al buen comportamiento, racionalizaban posteriormente esta ética, pero esa moral la tenían que sentir primero. Y eso es súper importante, es una crítica súper fuerte, ¿no es cierto?, a todo el racionalismo de la Ilustración. Después Immanuel Kant, cuando escribe su ética, ¿no es cierto?, que es una de las más influyentes hasta el día de hoy, le responde en parte a David Hume, ¿no?, donde hace la crítica de la razón pura, critica estas ideas de David Hume, pero que fueron muy poderosas dentro del mundo de la filosofía. Pero por supuesto, David Hume, aparte de ser un filósofo fundamental, fue también un economista muy importante, lo vamos a ver. Bueno, como les decía, David Hume fue un gran amigo de Adam Smith. De hecho, si se fijaron en la diapositiva anterior, murió justo el año en que Adam Smith había terminado su gran obra, ¿no es cierto?, La riqueza de las naciones. Acá se pueden ver en el Parlamento inglés, ¿no es cierto?, está Adam Smith y está al ladito de David Hume. Eran tan buenos amigos que cuando se muere David Hume, el parte de muerte no le llega a la familia de Hume, sino que le llega a Adam Smith, ¿no es cierto? Así que era su gran maestro, yo creo, era mayor, ¿no es cierto?, que Adam Smith, y bueno, eran colegas, pero yo creo que fue una de sus grandes inspiraciones de Adam Smith. Y en lo económico, David Hume fue súper importante, ¿no? Aparte de ser este filósofo medio loco, medio transeúnte, no medio nómada, hizo uno de los aportes más importantes dentro de la economía, sobre todo de la economía monetaria, ¿ya? Hume era un liberal, adhería a la corriente liberal y probablemente Adam Smith desde Hume toma, ¿no es cierto?, muchas de sus ideas liberales, pero era un liberal menos extremo que John Locke, ¿ya? Él decía sí, por supuesto que la propiedad privada es esencial, la propiedad privada es la base, ¿no es cierto?, de la construcción económica, social, de los respetos, ¿no es cierto?, a la sociedad digna, pero tenía una visión menos estricta, digamos, de el derecho natural que significaba la propiedad privada, ¿ya? Él decía de que sí, era importante, pero solamente cuando los recursos eran escasos, ¿ya? Porque John Locke decía todo es privatizable, Hume decía no, solamente debe ser privatizable aquello que es escaso, ¿ya? Justamente para incentivar que se cuide y que se pueda llevar a cabo empresa con ello, ¿ya? Entonces era menos estricto que eso. E incluso también el liberalismo de John Locke, una de las cosas que decía era que dado de que todos tenemos derechos iguales y todos debemos ser libres, era bastante igualitarista. Él decía de que básicamente todos teníamos que ser, en el largo plazo, ¿no es cierto?, teníamos que ser iguales porque éramos todos libres, ¿ya? Y debiésemos tener, por ejemplo, propiedades que sean relativamente iguales. Esto lo critica David Hume, y esto también va a ser muy importante para el liberalismo de Adam Smith, porque él dice, no, si hubiese un igualitarismo absoluto, ¿no es cierto?, eso desincentivaría el esfuerzo individual. Es importante de que haya cierto nivel de desigualdad que refleje
que unos se esfuerzan más que los otros. Eso, por supuesto, va a ser muy importante en la teoría de Adam Smith. Pero Hume, su gran aporte, y que de hecho fue el aporte monetarista más importante, quizás, bueno, hasta el día de hoy incluso se le reconoce por haber modernizado completamente la teoría monetaria y ser muy similar a la de hoy en día, por supuesto no en términos técnicos, pero sí en términos de explicar los fenómenos monetarios, fue fundamental lo que contribuyó Hume. ¿En qué contribuyó? Bueno, principalmente a la relación entre el dinero y los precios, ¿ya? Justamente Hume, habían otros que habían intuido esto, pero Hume quizás es el primero en formalizar uno de los descubrimientos más fundamentales de la economía hasta el día de hoy, que ustedes nuevamente lo estudian, lo entran estudiando y parece obvio, pero no fue nada de obvio, ¿no es cierto? Porque las grandes mentes anteriores a David Hume no lo dijeron, que justamente entender la relación entre la inflación y el exceso de la oferta de dinero. ¿Ya? Eso no se había formalizado, eso no se había entendido completamente, y justamente dentro de su crítica, bueno, ya estaba muriendo el mercantilismo, pero seguía siendo importante en la época de David Hume, y él lo critica fuertemente al mercantilismo justamente y directamente a través de el hecho de que el oro iba a generar, teniendo patrón oro y acumulando oro se iba a generar inflación, ¿no es cierto? Si es que no se permitía que se devaluara, por ejemplo, el oro cuando había exceso, ¿ya? Entonces esta relación Hume es el primero en proponerla formalmente. William Petty, por ejemplo, lo había intuido, pero no lo formalizó, no lo pudo describir formalmente. Hume el que introduce esto. Entonces, esto es una revolución económica, ¿no? Siendo un tipo, principalmente un filósofo, hace esta gran revolución macroeconómica de finalmente entender cómo funciona la inflación. Y ese va a ser el gran descubrimiento de la macroeconomía, quizás hasta Keynes, ¿no es cierto? Vale decir, por más de 150 años. Y también, siendo muy moderno, ¿no es cierto?, critica a varios de los que pensaban, ¿no es cierto?, teoría monetaria en su época, que todos decían de que no tenía que haber inflación, que la inflación era mala. Él decía, no, un poco de inflación es beneficiosa, eso lo sabemos hoy en día, ¿no es cierto? El objetivo del Banco Central no es tener inflación cero, sino que el objetivo del Banco Central es tener inflación 3%, una cosa así. ¿Por qué? Porque es bueno, hace que la economía se vuelva dinámica, ¿no es cierto? Esto yo creo que ustedes lo estudiaron en macroeconomía, que hay un poquito de inflación. Eso ya lo intuía David Hume en su genialidad. Y más encima, además, sienta las bases de lo que es la teoría real macroeconómica y muy influyente después en Keynes también. Que justamente él cuando habla de la tasa de interés, él dice la tasa de interés no solamente refleja fenómenos monetarios, no solamente es el precio del dinero, sino que refleja cosas de la economía real, ¿no es cierto? Refleja inversiones, expectativas económicas, refleja los endeudamientos general de la población, etc. Eso era algo muy moderno que David Hume ya estaba diciendo, ¿ya? Entonces, aparte de tener, y acá recordemos, ¿no? Estos son ya grandes economistas, David Hume está haciendo estas grandes contribuciones, pero todavía él venía del lado de la filosofía, ¿ya? O sea, por un lado fue una gran influencia filosófica al revivir este debate entre los sentimientos y la razón, pero por otro lado es un gran macroeconomista, ¿no? Entonces es el gran antecedente de Adam Smith, que también va a ser un filósofo. Vamos a ver que sus primeros libros son netamente de filosofía, muy influenciada por Hume, y después empiezan los tratados económicos y básicamente inaugura la economía como ciencia. Pero David Hume, gran e importante influencia. Otra de las grandes influencias de Adam Smith fue este libro que tienen acá en su impresión original, ¿no es cierto?, del 1714, un libro que generó una tremenda polémica en Inglaterra, que se llama La fábula de las abejas o Vicios privados, beneficios públicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía este libro? Bueno, este libro, como les digo, cuando se escribió causó escozor, ¿no es cierto? Bueno, algunos fue prohibido, lo leían en privado la gente, lo condenaban públicamente, pero lo leían en privado porque era como un vicio en sí mismo poder leerlo. ¿De qué se trataba este libro tan polémico? Este fue, bueno,
gran influencia de Adam Smith. ¿Qué decía este libro? Decía, miren el título, ¿no? Vicios privados y beneficios públicos. ¿Qué decía? Decía algo fundamental de la teoría de Smith. Decía, el egoísmo privado, ¿no es cierto?, de las personas puede ser compatible con el bien común, que era algo escandaloso para la época. Que ponía ejemplos, como ejemplo el siguiente. Decía, un jugador de cartas, ¿no? El juego de cartas era algo muy mal visto en esa sociedad muy puritana del Reino Unido del siglo XVIII, ¿no es cierto? Muy pacata, al menos exteriormente, con sus vicios, por supuesto, internos. Él decía, un jugador de cartas, sí, puede ser moralmente muy incorrecto, pero imagínense ese jugador de cartas. Claro, es un vicio, es algo malo, es algo que nosotros condenamos con sociedad, pero cuando ese jugador de cartas va, gasta dinero, a lo mejor lo va a perder todo su dinero, bueno, puede que su familia le vaya mal con ese dinero, pero él está gastando mucho dinero. Va a un bar, gasta, ¿no es cierto?, en cerveza, eso hace de que el bar gane dinero. Los otros jugadores que están ganando plata van a ganar plata, después la van a invertir en sus cosas, ¿no es cierto? Algunas pueden ser viciosas, otras pueden ser no viciosas, pero toda esa acción, ¿no es cierto?, que nosotros, que la moral de la época la veía como contraria, genera un beneficio público, es este gasto. Este gasto genera actividad económica, le da empleo a toda la familia del bar, le da empleo a toda la familia, ¿no es cierto?, de la gente que mantiene la casa de juego. Entonces, si bien es un vicio privado, esto es un beneficio para todos nosotros. Eso fue súper polémico en la época, pero en realidad lo que quiere decir es que, ¿no es cierto?, al producirse actividad económica a través de estos vicios, se demandaban bienes y eso generaba muchas beneficios sociales. Y una de las cosas importantes, y que va a ser fundamental en la teoría de Adam Smith, es que ya habla de cómo este tipo de acciones, ¿no es cierto?, sean viciosas o no viciosas, generan división del trabajo, ¿no es cierto? Que para que un jugador de cartas pueda malgastar su dinero, se requería, ¿no es cierto?, el bar funcionando, se requería el croupier de las cartas, se requería alguien que hiciera las cartas, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, Mandeville lo ponía en forma como un polemista, como casi algo gracioso, pero estaba anticipando una de las grandes teorías económicas, ¿no es cierto?, que después la formaliza académicamente Adam Smith, que es decir, estos derroches sí ayudan a generar nuevos tipos de trabajo y ayudan a la división del trabajo, y eso ayuda a que la economía funcione, ¿no es cierto? Súper polémica a la época, incluso también polemizada con ciertos conceptos que todavía se mantenían de la época mercantilista, que era que no había que consumir lujo extranjero, ¿no es cierto? La idea del mercantilismo era que solo había que consumir bienes nacionales. En este caso Mandeville dice, no importa si lo que se está tomando es coñac francés mientras se juega las cartas, para que ese coñac francés llegue a la mesa del jugador de cartas, se requieren barcos, se requiere cabotaje, se requiere de que alguien lo lleve al bar, ¿no es cierto?, lo transporte, se requiere que alguien lo sirva en el bar, se requiere que alguien haga la copa en que se está tomando, entonces genera división del trabajo, ¿ya? Como les digo, el estilo era muy polemista y casi que una broma, pero no, tenía la esencia, digamos, de la idea, uno, de la división del trabajo y otro de cómo acciones egoístas pueden generar bien común. Eso era muy contrario a la moral de la época, ¿ya? De hecho, uno de los grandes, otro de los maestros de Adam Smith, que fue Francis Hutcheson, que fue su profesor, ¿no es cierto?, en la universidad, criticaba completamente a esto, ¿no? Era uno de los escandalizados. Entonces Adam Smith, por un lado, estaba muy atraído por las teorías de Berneville, pero por otro lado sus profesores en la universidad le decían, no, esto es escandaloso. ¿Por qué? Porque si bien Hutcheson era un liberal, decía, el liberalismo, y esto también es muy importante para Adam Smith, el liberalismo tenía que ser compatible con la moral, ¿ya? No podía ser inmoral, al menos desde el punto de vista de la época. Hutcheson tomaba la ética de Nicomaco, ¿no?, la ética de Aristóteles como base, ¿no es cierto?, de la acción de los ciudadanos, y decía que este tipo de cosas no eran compatibles con eso, ¿ya? Después vamos a ver que Adam Smith
en cierta forma compatibiliza ambas cosas en su genial teoría que muestra en La riqueza de las naciones. Bueno, faltan algunas de las influencias de Adam Smith que vamos a ver en la clase, particularmente dos influencias importantes, ambas francesas, ¿no es cierto? Adam Smith viviendo un tiempo en Francia, entonces que fue una de las cosas importantes, que no solamente él rescata toda la teoría que había en el Reino Unido, sino que también cosas que no dialogaban necesariamente, ¿no es cierto? Lo que ocurría en Europa continental y en el Reino Unido no siempre dialogaban estas escuelas filosóficas. Y de pensamiento, los años que pasa Smith en Francia son fundamentales. ¿Por qué? Porque él captura ideas de dos corrientes fundamentales. Uno, Richard Cantillon, que es un otro genio que anticipó muchas de las cosas importantes de economía, murió muy tempranamente, entonces no pudo formalizar sus cosas. Junto con Hume fue uno de los que anticipó también la teoría monetaria, lo vamos a ver en la próxima clase, y lo que fue la primera escuela económica formal, que fueron los fisiócratas, ¿ya? Esas dos cosas, esas dos influencias, las vamos a ver en la clase. Ok, pero antes de terminar, les recuerdo que deben complementar, ¿no es cierto?, este video con lecturas, con las lecturas del libro de texto, y yo también voy a dejar algunas lecturas adicionales en cada uno de los capítulos que por supuesto van a entrar en el control. Así que nos vemos en la clase, espero que estén todos bien y me despido. Chao.